La OPEP tomó una decisión que tiene repercusiones internacionales. El organismo anunció que reducirá su producción de petróleo en 2 millones de barriles por día. Se trata del mayor recorte desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Un recorte que equivale al 2% de la demanda mundial. La medida, por supuesto, amenaza con disparar los precios a nivel internacional, mientras que varios países, entre ellos Estados Unidos, criticaron la decisión. Incluso acusaron a la OPEP de alinearse en favor de Rusia. Veamos. El mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020. En su primera reunión cara a cara desde la pandemia de COVID-19, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados anunciaron que van a reducir su bombeo de petróleo mundial en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre, un 2% de la demanda global. Según la organización, la decisión busca contener la caída de los precios del petróleo y brindar seguridad al mercado energético. No estamos poniendo en peligro los mercados energéticos, estamos brindando seguridad y estabilidad a los mercados energéticos. Los representantes de la organización fueron cuestionados y algunos señalan que la decisión sería una especie de cooperación con Rusia, una acusación que rechazaron. Muéstrame, ¿dónde está el acto de beligerancia? El anuncio de este recorte ha tenido consecuencias inmediatas, impulsando el alza de los precios del barril de petróleo. El Brent alcanzó un máximo de $93,96, nivel que no conseguía desde el 15 de septiembre. Por su parte, Estados Unidos criticó la decisión, catalogándola de cortoplacista y partidista. Mire, está claro que la OPEP más se alinea con Rusia con el anuncio de hoy. Y así, al tomar esta decisión, va a tener un efecto en los países de ingresos económicos bajos y medios. El anuncio se da en un contexto complejo para la energía a nivel mundial. La invasión rusa de Ucrania disparó los precios a máximos de casi una década. Un panorama al que se le suma la prohibición europea sobre la mayor parte del petróleo ruso. Y se enmarca como una negativa ante los pedidos occidentales de que la OPEP produzca más combustible. Pero entonces, ¿qué es la OPEP y por qué tiene resonancia a nivel internacional? Pues la OPEP es la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, tiene su sede en la ciudad de Viena, la capital de Austria, y fue fundada en 1960 por países como Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Estas naciones lo que querían era hacer frente a esa fuerte y sostenida caída de los precios del petróleo que tuvieron lugar durante la segunda mitad de la década de los años 50, que afectaba precisamente a esos países que son exportadores, que tenían incluso hasta el día de hoy, sus economías netamente basadas en la producción y en la venta de petróleo a nivel internacional. En la actualidad está compuesta por 13 países integrantes, pero también hay algunos países aliados o cercanos, como por ejemplo México, Rusia y Noruega, que se han alineado en algunas de las políticas o medidas que adopta la OPEP. De América Latina solamente están países como Venezuela, que es un país fundador, como les decía, y también hace parte de este grupo Ecuador. La misión principal de este organismo es defender los precios del petróleo, aunque algunos países señalan a la OPEP de ser verdaderamente un cartel de países que buscan sus beneficios en cuanto a los precios del petróleo. Lo cierto es que sus decisiones tienen impacto a nivel internacional. ¿Cómo está entonces el contexto internacional para que la OPEP haya tenido que tomar esta decisión? ¿En qué se basa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para decir que la OPEP se está alineando con Rusia para darle un respiro ante las sanciones internacionales que ha recibido por la invasión a Ucrania? ¿Cuál es el efecto inmediato de la reducción de la producción a nivel internacional? Porque eso se ve reflejado en el bolsillo de todo el mundo. ¿Quién gana y quién pierde? Lo vamos a analizar en esta edición del debate, y para conversar sobre este tema saludamos a Ramses Pech. Él es asesor de asuntos energéticos y económicos, se conecta desde la ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco en México, y desde la ciudad de Buenos Aires en Argentina se une a esta conversación Gerardo Rabinovich. Él es vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden ser parte de esta conversación, pueden dejar los comentarios y las preguntas a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santiluego, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral El Debate F24. No olviden también que todos los contenidos de este programa ya están disponibles en podcast, en diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn.
Pues comienzo dándole entonces la bienvenida a Ramses, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos hoy. Punto de partida, que es la pregunta base para conocer las posiciones de los invitados, Ramses. ¿Y está la OPEP dándole ayuda o no a Rusia con este equilibrio en los precios, o lo que intenta hacer es un equilibrio de precios, o está verdaderamente respondiendo ante una necesidad del mercado? Primero, no está respondiendo a una necesidad del mercado. Segundo, está haciendo el ajuste en función de que, acuérdense que los países que están en el OPEP más no han llegado a la producción real que habían pactado. Hoy la OPEP más tiene 3 millones de barriles diarios que no han llegado a lo que pactaron en los acuerdos que tienen desde el año 2020. Y esto lo que conlleva es que de los 3 millones que no han llegado en forma real, hacen un recorte de 2 millones, reduciendo la brecha de solo 1 millón de poder llegar a la parte real. En papel pueden hacerle cualquier recorte, pero en la parte real hemos visto varios países de esta organización, junto con sus aliados, que no han llegado a la meta de producción. ¿Esto qué es lo que tiene que ver mucho en cuanto a los precios del barril? No solo es el cambio de la reducción de la producción, sino estamos viendo también escenarios que están afectando mucho el precio del barril, como es la incertidumbre y sobre todo la falta de una certidumbre en la demanda, sobre todo por parte mundial. Estamos viendo en China que las refinerías están importando una mayor cantidad de crudo de Rusia y de la India, pero no estamos viendo un incremento de la demanda en el mercado. Claro, Ramses, ya vamos a hacer un panorama general de lo que está sucediendo a nivel internacional para entender por qué se están tomando estas decisiones. Gerardo, quiero conocer su opinión. Entonces, ¿esto es o no una respuesta a una necesidad del mercado? ¿Es simplemente una necesidad para beneficiar los precios para este grupo de países? ¿O verdaderamente están tratando de darle un salvavidas a Rusia en esta situación que está viviendo a raíz de las sanciones internacionales? ¿Cómo lo vio usted? Mire, es una estrategia de la OPEP que no es una organización que responde totalmente a los movimientos del mercado. Es asombrosa el paralelo entre esta crisis y la del año 73. La literatura económica nos dice que la OPEP siempre ha fluctuado entre precio y cantidad. Y esta vez está optando por precio. ¿Qué quiere decir esto? Reduce la producción para acceder a precios altos. ¿Que esto ayuda a Rusia? Indudablemente, pero es una estrategia propia de la organización que ha sumado claramente antes de la invasión a Ucrania, antes de la pandemia, a Rusia para responder a realidades dentro del mercado internacional del petróleo, como la llegada del petróleo de esquisto de los Estados Unidos, el shale oil, que ha generado una competencia muy fuerte y por lo tanto obliga a esta organización a adoptar estrategias que ya, digamos, forman parte de su background, como ser la estrategia de reducir la producción para mantener precios altos. Gerardo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y le pregunto que expliquemos un poco cómo está el panorama mundial, la situación internacional. Vemos que hay una crisis general, los países no lo están pasando bien en términos económicos, hay inflación en la mayoría de los países y hay mucha incertidumbre por los diferentes aspectos que afectan a las naciones dependiendo de la región donde se encuentren. Pongámoslo en palabras simples para el televidente común, para la persona de a pie en América Latina que quiere entender cómo esta decisión de la OPEP va a empezar a repercutir en precios y en decisiones o en aspectos fundamentales de nuestro día a día. Bueno, estamos en un momento del mundo en una situación extraordinaria. Digamos que suma el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia, el primer exportador mundial de gas y por ahí de petróleo, y reconfigura todas las relaciones geopolíticas internacionales. Frente a esta situación, que es una situación en la cual, digamos, los precios de la energía se han disparado a niveles casi récord históricos, tenemos los compromisos del cambio climático, que obligan a reducir el consumo de combustibles fósiles para hacer frente al calentamiento global. Estos dos movimientos en realidad están jugando hoy en una estrategia muy pronunciada
con distintos actores geopolíticos. Europa buscando reducir sus consumos de hidrocarburos y dar más eficiencia y más lugar a las energías renovables. Y Estados Unidos buscando colocar su shale oil y competir con los países productores de la OPEP. Claro. Ramses, ¿cuál es su opinión para complementar este panorama general de la situación? Usted ya mencionaba un poco esos mercados a donde ha accedido Rusia, que son India y China, pero China también está empezando a presentar una leve desaceleración en su economía. Yo creo que lo más importante sobre este precio de los barriles que estamos viendo, que vamos a tener en esta semana de $10, va a impactar principalmente en la inflación y sobre todo en la inflación subyacente, donde afecta principalmente los precios de los combustibles. Hoy vamos a tener un gran problema sobre los precios de los combustibles porque algunos países van a tener que dar un subsidio, como el caso de México, que lo dio en su momento dado, y varios países de América Latina también están realizando lo mismo. Hemos de entender que en Estados Unidos es preocupante esto porque en Estados Unidos no dan subsidios, sino que está en una forma libre del mercado. Aquí hay algo importante, hace 2 días se tiene la presunción de poder prohibir la exportación o limitar la exportación de ciertos combustibles de Estados Unidos hacia el mundo. Hemos de recordar que Estados Unidos exporta más de 3.5 millones de barriles diarios de combustibles, donde 1 millón de barriles exporta a América Latina y a México está exportando entre 800 y 850 mil barriles. Aquí la gran importancia es, la OPEP no está viendo el cuestionamiento de la inflación, no está viendo si los países van a tener que dar un subsidio, están viendo cómo tener una mayor de ingresos, porque hemos de recordar, países como Arabia Saudita, México y otros dependen mucho de los ingresos de las exportaciones de crudo. Ramses, en palabras simples, ¿eso entonces en qué se va a ver traducido en el bolsillo del ciudadano común? Directamente, bueno, usted ya lo menciona, el combustible va a ser más costoso, llenar los tanques de los combustibles de los automóviles. Lo vemos en Estados Unidos, que ya hay muchas quejas, sobre todo en estados como por ejemplo California, donde el galón o el litro es sumamente costoso, y en otros países de Sudamérica, por ejemplo Uruguay, o en Centroamérica, Costa Rica, que tienen combustibles sumamente costosos y sin subsidios. Sí, y eso que acabas de comentar va a ser algo muy importante porque ya viene en ciertas zonas de América Latina también, no solo las gasolinas, combustibles, sino algunos que se utilizan para la calefacción. Ya estamos entrando en invierno y no solo los combustibles, el gas natural también va a tener un gran valor, porque acuérdense, sube el precio del barril y depende también cuánto pueda subir el gas natural. En cuanto a los combustibles, el individuo de a pie va a tener una gran duda, sobre todo en cuanto a la inflación, porque si va a tener una inflación alta en el país donde esté, las cosas van a costar más y al mismo tiempo el precio de los combustibles se está incrementando, y hoy vamos a tener un gran fenómeno que en todos los años se tiene, es si al que tiene un salario le van a aumentar el salario de acuerdo a la inflación en enero y en febrero. Aquí va a depender cuánto es el poder adquisitivo que pueda tener el individuo en función del incremento de los combustibles, y si en su país no se controla la inflación, quiero ver si nos va a alcanzar el dinero o en febrero el dinero suficiente para poder subsanar cuando menos la canasta básica, o movernos o transportarnos de un lado a otro, o simplemente el transporte público, ver si no hacen un ajuste en los países donde se tenga que incrementar el precio del combustible. Bueno, pues ahí está la advertencia y la sugerencia para todos, a tener cuidado con los gastos, previendo un poco lo que va a ser el final de año y lo que va a ser el inicio del 2023, que sin duda alguna entonces esto va a repercutir en la capacidad de compra que vamos a tener con nuestros salarios en la región en general, por el panorama que están explicando nuestros invitados. Hablemos un poco, Ramsés y Gerardo, de la posición que tienen países como por ejemplo Arabia Saudita. Hace unos meses vimos al presidente Biden reunirse con las autoridades saudíes allí en Riad para hablar precisamente para que Arabia Saudita pusiera en el mercado más producción de petróleo para poder bajar los precios, generar un poco más de oferta en ese mercado para que en Estados Unidos bajaran los precios. Y ahora pues la producción la reducen, como desconociendo todo lo que habían pactado con Estados Unidos. ¿Cómo entiende uno la necesidad de Arabia Saudita, que le toca jugar a las dos bandas, o por qué esta toma de decisiones, Gerardo? Bueno, el contexto geopolítico es completamente distinto. Arabia Saudita ve a los Estados Unidos como un competidor. Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo y busca mercados para exportarlo, fundamentalmente China y sudeste de Asia. En este contexto se explica la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus
incorporando a Rusia y a otros países productores de petróleo y exportadores. En ese contexto, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita cambia diametralmente respecto de la que tuvieron en el pasado, y un hecho que demuestra esto es que la flota americana abandona el Golfo Pérsico para ubicarse en el mar del sur de la China, donde se van a jugar los nuevos, contextos de competencia por la supremacía de la economía en el mundo. Entonces, esto explica, en cierta medida, la actitud de Arabia Saudita, para quien ahora el mercado del sudeste de Asia y de China son primordiales, y su actitud de competencia con los Estados Unidos por esos mercados. Paso a preguntarle a Ramses sobre la estrategia que pueden seguir los países latinoamericanos para hacer frente a este aumento de los precios que claramente va a tener lugar a raíz de esta decisión. Vemos, por ejemplo, a Estados Unidos, el presidente Biden ya ordenó liberar parte de las reservas estratégicas de crudo que tiene a nivel federal este país. Usted mencionaba el tema de los subsidios. ¿Qué más pueden hacer los gobiernos latinoamericanos con sus contextos y sus dificultades económicas para sobrellevar este aumento? Bueno, lo más complicado sobre este aumento es que muchos de los países de América Latina dependen sobre todo del petróleo crudo que puedan tener en producción y que puedan cubrir sus refinerías. Pero muchos de los países de América Latina tienen ciertas importaciones, y mucho, podemos decirle, por ejemplo, el mercado mexicano importa casi el 70%. Aquí en Estados Unidos lo importante, como acabas de comentar, las reservas que tiene Estados Unidos hoy en día, que tenían programadas sacar 180 millones de barriles en los últimos meses, solo han sacado 155. Pero hay un dato muy importante: Estados Unidos hace un año producía 11 millones de barriles diarios y hoy han incrementado 1 millón de barriles. Yo creo que el presidente Biden y en Estados Unidos lo que van a hacer es incrementar 1 millón de barriles diarios, 13 millones de barriles diarios, limitar cierta cantidad de exportaciones, sobre todo de combustibles, no todos, y incrementar el aumento de las exportaciones. Hoy Estados Unidos está exportando alrededor de 3.5 millones de barriles diarios, y con esto lo que va a hacer Estados Unidos es: mantengo mi producción de 12 millones de barriles diarios, mando a las refinerías con cierto límite de importaciones, y 1 millón de barriles voy a tener disponible para estar enviando a nuestras reservas y mantenerlas. Creo que Estados Unidos tiene una gran parte de la batuta de cómo puede controlar el precio del mercado. La pregunta aquí es cuánto le va a durar, porque el problema es que antes del verano, en el 2023, tiene que tener altas las reservas y tener ciertos volúmenes de almacenamiento, tanto de gasolina y diésel, para no tener y no sufrir consecuencias en la época de más conducción en verano. Claro, y teniendo en cuenta que el invierno ya está a la vuelta de la esquina para el hemisferio norte. Gerardo, su opinión sobre este tema, sobre qué pueden hacer los países latinoamericanos entonces para sobrellevar esta situación. Para la Argentina esta situación es un golpe muy fuerte. La Argentina tiene serios problemas económicos y en el corto plazo, como importador de gas fundamentalmente, a pesar que estábamos hablando de petróleo, el gas sigue los precios del crudo. Esta situación le va a producir una grave situación económica acompañada de déficit fiscal e inflación que no puede bajar. Hay otros países que tienen otros incentivos. Por ejemplo, Brasil hoy es uno de los primeros productores de petróleo de América Latina y lo ve también como una oportunidad para exportar petróleo y aumentar el ingreso de divisas. Venezuela también está negociando, aunque parezca mentira, con los Estados Unidos para incrementar su producción y mitigar el impacto del corte de la producción de los países de la OPEP. La situación en América Latina es un poco variada, pero para simplificar, históricamente esto ha ocurrido, este tipo de situaciones producen inflación, golpean el bolsillo de los consumidores, producen inseguridad de abastecimiento energético e incertidumbre en el futuro. Por lo tanto, frente a esta situación, cada uno de los países de América Latina tienen que elaborar las políticas adecuadas para disminuir su vulnerabilidad energética
y en cierta medida su dependencia de las importaciones o de las exportaciones en el caso de aquellos países para los cuales el petróleo es la principal fuente de ingresos. Ramses, Gerardo, estos escenarios a los que nos estamos enfrentando en este momento, vuelve a decirle a los gobiernos y a las autoridades que es necesario ponerle velocidad a la transición energética y al uso de energías limpias y dejar los hidrocarburos o los derivados de petróleo, buscarles algún sustituto. A la región de América Latina esta transición le ha costado un poco, Europa nos lleva mucha ventaja, pero justamente la crisis que están viviendo en este momento les ha llevado a tener que revertir algunas de las medidas y avances que ya tenían. Vuelve a quedar esto sobre la mesa. ¿Qué tanto se puede avanzar o acelerar en esa transición para evitar estos escenarios en donde se afecta toda la economía en general? Ramses, su opinión. Yo creo que la transición energética y sobre todo utilizar combustibles alternativos o migrar a la parte eléctrica, creo que está en un momento ahorita de stand-by, no vamos a ver una movilidad tan rápido, y lo importante aquí es ver de aquí al año 2025 de todos los países que van a entrar en cierto periodo de recesión en los próximos 2 trimestres, observar cuáles de ellos van a salir en forma rápida, cuáles van a controlar la inflación. Ya estamos viendo países como Canadá, Estados Unidos y algunos de la Comunidad Europea que ya están controlando la inflación, no la están bajando, están controlando, la tendencia al alza la están bajando, y todos aquellos países que puedan controlar la inflación, reducir la caída, salir de la recesión lo más rápido posible que viene en los próximos meses, estos son los que van a poder tener una transición acelerada. Los países de América Latina tenemos un gran problema porque muchos de ellos dependen sobre todo de las exportaciones que se venden del crudo, porque gran parte de los ingresos de las administraciones dependen de esto. En México anteriormente era el 30%, hoy es el 18%. Venezuela sabemos que depende mucho de las exportaciones que está realizando. Estamos viendo otros países de América Latina como Ecuador, Colombia, Bolivia y todos los países que hoy en día dependen de las exportaciones, tienen algo muy grande y una gran incertidumbre. El problema aquí es que dejar algo bien en claro. La industria de hidrocarburos no va a desaparecer en el año 2050 ni en el 2060. Esta estructura de hidrocarburos, por lo que estamos viendo y lo que hemos calculado, va a llegar más allá del año 2100, y la transición de carros eléctricos ya 100% puros, no híbridos, yo creo que ya lo vamos a alcanzar su totalidad a nivel mundial en el año 2080-2100. Entonces, hoy los que están en el sector de hidrocarburos creo que no debemos de estar preocupando, y lo que sí hay que hacer son investigaciones en donde puedas tener una mejor calidad de crudo, aprovechar las condiciones que estás teniendo en una planta de refinación, en un centro de procesamiento de gas, o donde tú creas que sea conveniente para que puedas mejorar tanto la eficiencia energética como la calidad. Importante ese punto que usted señala, Ramses. Los hidrocarburos no van a desaparecer de la noche a la mañana, eso es importante decirlo, pero esa transición sí puede haber alternativas a esta modelo de extracción para producir energía y poner en marcha. Muchas economías alrededor del mundo dependen netamente de la extracción y producción y exportación de petróleo. Gerardo, su opinión sobre este proceso de transición que tenemos que dar en América Latina, ¿qué tan avanzados estamos? ¿Qué países han dado pasos clave y van liderando este proceso? Y bueno, no sé si vale la pena compararnos con algún país europeo que esté en algún paso más o menos igual al de nosotros, como para entender en qué nivel estamos, o Europa está muy adelantada. No nos podemos comparar con ningún país europeo, pero la matriz energética, por lo menos de América del Sur, es de las más limpias que hay en el planeta. Gran componente de hidroelectricidad y un avance muy fuerte de las energías renovables no convencionales como eólica y solar. Por lo tanto, está en una buena situación América del Sur para encarar la transición energética. Centroamérica también lleva una buena delantera. Costa Rica es un país limpio, Uruguay es un país limpio en América del Sur, y la historia nos ha mostrado, haciendo el paralelo que mencionaba al principio, que estas crisis y este salto de los precios del petróleo son el origen de la sustitución de combustibles, de fuentes de energía y de formas de consumo. Por lo tanto, América Latina está en una buena posición para encarar este proceso y para disminuir su vulnerabilidad energética, aunque ciertamente
y en eso tiene mucha razón Ramsés, nunca, o por lo menos en el mediano y largo plazo, la industria petrolera va a dejar de seguir funcionando, la inercia se mantiene, pero las nuevas tecnologías ya comienzan a desplegarse y las necesidades del cambio climático, los eventos extremos que se están produciendo, sequías, inundaciones, sí, huracanes, etcétera, obligan a acelerar este proceso de transición, aun cuando se siga consumiendo, pero en menor medida, combustibles fósiles. Viendo entonces el panorama, uno ve que América Latina va a tener dificultades, subirán los precios, la inflación, va a haber diferentes aspectos afectados por esta decisión de la OPEP, pero la región tiene formas de abastecerse de petróleo, garantizar reservas y de mantener ciertas reservas de petróleo. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de Europa, que está en una coyuntura muy difícil para abastecerse de petróleo? Son muy pocos los países que en el continente europeo producen. Bueno, está Noruega, está Escocia en el norte y hay algunos vecinos que entonces en este momento se deben de estar frotando las manos. Ramsés, por ejemplo, Argelia, Azerbaiyán, me atrevería a meter en la lista también Turkmenistán, que produce muchísimo gas, pero entonces, ¿qué le puede esperar a Europa? Si ya estaban caros los precios de la energía, ¿ahora qué se puede esperar? Bueno, yo creo que en Europa hicieron una estrategia muy buena, considerar el gas natural como una energía renovable, por así llamarlo, limpia, la están considerando, que no produce tantas emisiones de dióxido de carbono si fueran, como el ejemplo, el carbón. Y lo segundo es, por ejemplo, en el Reino Unido ya liberaron la restricción que tenían de la perforación en formaciones de Shell, que es la misma formación que Estados Unidos hoy produce más de 8 millones de barriles diarios y también tiene más de 90 mil millones de pies cúbicos de producción diaria. Estamos viendo países de Europa que están abriéndose, sobre todo la industria de hidrocarburos. Sí van a eliminar el carbón en un momento dado, pero se están migrando al sector de hidrocarburos, sobre todo en ejercer presión para poder recuperar pozos de aguas profundas, meterse en formaciones de Shell, que en el Reino Unido y sobre todo en la parte de Inglaterra, en esas zonas de ahí, se pueden producir pozos. Y esto es muy importante porque Estados Unidos, al ser un aliado del Reino Unido y ver que Estados Unidos tiene bastante información, porque desde el año 2010 han empezado a perforar este tipo de formaciones. Ellos tienen más de 900,000 pozos produciendo hoy en día los 12 millones de barriles diarios y los más de 120,000 millones de pies cúbicos. Creo que Estados Unidos se va a convertir en un aliado, sobre todo para Europa, ante las restricciones que vienen en diciembre, al mandar una mayor producción de crudo. Por eso digo que Estados Unidos va a incrementar su producción hasta 13 millones de barriles diarios y pienso yo que pudieran llegar hasta 14 millones de barriles diarios y van a demandar una mayor cantidad de gas natural licuado, porque estamos viendo que las exportaciones de Estados Unidos hacia la Comunidad Europea han aumentado y hoy con las restricciones de Rusia esto va a ser un gran negocio y lo hemos visto ahorita en las últimas semanas, que un flete de ida y vuelta de un barco de gas natural licuado está costando alrededor de los $500,000 al día. Sí, son otras cifras que difíciles de comprender lo que vale toda esta industria y lo que significa para los países poder abastecerse. Definitivamente no es tan fácil como uno pensaría llegar a acceder a esas cantidades o necesidades de gas y de petróleo que son fundamentales para los países. Vuelvo con Ramsés para analizar la controversia, ya que usted habla de Estados Unidos. El presidente Biden pidió hacer algunas consultas con el Congreso de Estados Unidos sobre algunas herramientas y autoridades adicionales o un marco legal adicional, precisamente para reducir ese control que tiene la OPEP, que controla más o menos el 40% del mercado mundial de petróleo. Usted me corregirá si la cifra no es exacta. Pero para quitarle tanto poder, y Estados Unidos, como usted dice, está en una posición favorable en este momento, ¿podría pasar a controlar un poco más en el mercado? ¿Qué piensa usted? Si aumenta la producción hasta 14 millones de barriles diarios, sí, porque podría sustituir los 2 millones de barriles diarios que está haciendo el recorte de la OPEP en este momento. Estados Unidos lo hizo en un año, yo creo que podría hacerlo lo más rápido posible. Hay muchos pozos que todavía en Estados Unidos no están terminados y esto podría incrementar una mayor producción. Y hay que dejar algo muy claro, Estados Unidos quiere tener una reactivación económica.
y más o menos empleos directos en el sector de hidrocarburos que se tiene en Estados Unidos son de 2.5 millones de personas. Imagínense, solo en Texas hay empleos directos, más de 220,000 personas en forma directa en el sector de hidrocarburos. E imagínense si pueden aumentar 2 millones de barriles diarios. Hemos de recordar que en Estados Unidos más del 85% de la extracción de hidrocarburos es en tierra. Imagínense cómo no podría generar una escala económica en los lugares donde se hace una mayor cantidad de hidrocarburos. Lo vemos en la zona de Permian, que anteriormente habían salarios de $10,000 y hoy están viendo salarios de $70,000 hasta $120,000 en forma anualizada. Es ahí donde Estados Unidos está tratando de apostar, y hay que ver también Estados Unidos si va a liberar los permisos federales para poder seguir explotando en ciertos lugares que habían ciertas restricciones por parte del presidente Biden. Hay muchas estrategias, mucha incertidumbre, pero la realidad es única. Los hidrocarburos en el mundo se necesitan por las próximas 3 décadas. Y hay que tenerlos en el mercado y hay que seguir extrayendo del interior de la tierra para poder suministrar en los mercados. Pero eso en un escenario de un país como Estados Unidos, donde tiene una forma de producir, tiene el talento humano preparado para poderlo producir, extraer, exportar. Pero Gerardo, ¿qué hay de los países en donde no hay tanta capacidad? ¿Cuál es el peso político que esto le va a costar a los gobiernos de turno, que van a tener que hacer frente a los problemas económicos, a una ciudadanía inconforme, exigiendo medidas rápidas y drásticas para poder solucionar la situación? Va a haber mucha presión sobre los gobiernos de turno. Sí, y empezando por Europa, ¿no es cierto? Europa hoy está viendo la ruptura del paradigma de la Unión Europea. Hace un tiempo atrás con la salida del Reino Unido, pero ahora con mucha resistencia de muchos países a seguir el liderazgo de Alemania y buscando oportunidades para que esta crisis no los golpee de una forma muy cruenta. Este invierno en Europa va a ser muy complicado. En América Latina también el impacto es importante. La inflación, el acceso a la seguridad energética y el acceso a combustibles, a buen precio, va a ser complicado, y ya en una situación económica con altos índices de pobreza, esta crisis va a ser muy difícil de afrontar con las herramientas que hoy tienen nuestros países para seguir adelante, ¿no? Claro. Gerardo Ramses, ¿qué hay de Rusia? Un país que está con serias sanciones internacionales, le está vendiendo un poco más de su producción de petróleo a India y a China, pero ya estamos hablando de una desaceleración de China. Por primera vez en muchos años, China va a crecer por debajo del crecimiento del continente. Eso es un síntoma que preocupa mucho a los economistas. Le doy la palabra a Ramses para que nos explique el panorama ruso. Bueno, el panorama ruso es muy importante, sobre todo entender que Rusia está reduciendo la producción en función de las contracciones que están teniendo y las restricciones. Pero Rusia en los últimos meses ha dado descuentos entre 30 y 25 dólares por barril a China y la India. Esto les ha ayudado a mantener un volumen determinado de exportaciones a estos dos países. Aquí lo importante hay que dejarlo bien claro. Rusia, si tiene entre 55 y 60 dólares el precio del barril, todavía sigue siendo una ganancia para ellos. Por eso estamos viendo que Rusia está esperando que el precio del barril se mantenga los próximos meses por arriba de los 95 dólares para poder seguir ofreciendo los descuentos entre 25 y 30 dólares, y esto todavía le sigue beneficiando en los ingresos que va a tener Rusia. Aquí la pregunta no es que lo utilice el dinero para la invasión hacia Ucrania, la pregunta es, desde el punto de vista económico, ¿Rusia va a poder mantenerse en la certidumbre económica para el año 2023, destinado que no va a tener un flujo de efectivo ante las nuevas restricciones que acaban de salir hoy de la Unión Europea, en donde muchas de estas hay restricciones de personas de Europa que no pueden estar dentro de empresas rusas? ¿Y su perspectiva, Gerardo, para el cierre? Bueno, hoy estaba viendo que a Rusia le fue mucho mejor en el frente económico que en el militar con esta guerra. Nunca le ingresó tantas divisas y tanto dinero por sus exportaciones de crudo y de gas natural. Un dato que me parece muy importante para poder analizar el contexto geopolítico que se viene es que no se rompió la organización
de países exportadores de petróleo plus, que los países de la OPEP, de Medio Oriente y Rusia siguen coordinando sus políticas petroleras. Esta es una señal muy fuerte para Occidente, que hay que tener en cuenta y hay que ver cuáles son los elementos de respuesta. Aquí, digamos, por un lado, podemos ver que se va a ver afectada Rusia por las sanciones económicas, pero por el otro hay un nuevo diseño del orden geopolítico mundial que hay que estar muy atento y ver cómo continúa. Que es justamente lo que estaba buscando el presidente Putin con esta invasión a Ucrania, era hacer un rompimiento en el orden internacional para forzar un escenario en donde ellos tienen un papel un poco más destacado y donde Estados Unidos no es el protagonista de la historia. Vamos a ver si eso les funciona, por lo menos con la venta de petróleo, tal parece que sí les está funcionando según lo que nos dicen ustedes. Ramses, Gerardo, les agradezco mucho por haber explicado este análisis, haber hecho este análisis y habernos explicado en palabras muy simples a qué es lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses en tema de hidrocarburos y de combustibles. Muchísimas gracias. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradezco por la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias por la sintonía. Sigan con France 24.